para celebrar, Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza. denunciar, debatir, Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí escuchar y somos conversar con las hermanos. guardias. México y Bolivia. Puerto Rico libre. Bienvenidos amigos, amigas y amigues de su programa Guarmis Bolivia. En un nuevo episodio de este podcast le estaremos presentando diferentes temas y por supuesto agradecemos a TV Radio por permitirnos difundir nuestro programa y además de las más de 19 emisoras a nivel nacional e internacional. Le damos también la cordial bienvenida a la Guarmi. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, querida Guarmimao, y a toda nuestra querida audiencia, un abrazo fuerte. Hoy tenemos una agenda bastante amplia donde vamos a abordar, para empezar, el informe defensorial respecto a la situación de las mujeres en las cárceles de Bolivia. Vamos a conversar con el director del Mecanismo de Prevención, Juan Ledesma, quien nos va a estar brindando más detalles y aclarando por qué no podemos tener derechos en las cárceles que se cumplan como establecen las normas nacionales e internacionales. ¿Qué más tenemos, Guarmimao? También en nuestro sector de Café con Marraqueta tendremos la participación de Daniel Cabrera, que es parte de Teatro Trono y nos estará hablando del 14º Encuentro Internacional de Teatro de Bolsillo, que se realizará próximamente del 10 al 22 de septiembre. Y nos estará hablando del por qué debemos introducirnos, pensar en ese ajayo comunitario del arte. ¿Qué más tendremos el día de hoy? Bueno, vamos a tener una gran sorpresa porque vamos a estar conversando sobre el Congreso de las Mujeres en Emergencia que se va a realizar en Santa Cruz, y desde allá nos va a comentar Liz López en qué consiste esta organización de mujeres en emergencia. Así que no se pierdan este episodio de las Guarmis, va a estar muy interesante. Pero también tenemos que dar paso a nuestros auspiciadores. Empezamos con Hilari Art Deco, este emprendimiento de Guarmis que pues realiza, confecciona, produce joyas artesanales y que está produciendo también con elementos de la naturaleza, y también con otro tipo de materiales. Puedes personalizar tus joyas con Hilari Art Deco. Te puedes comunicar al 699-14070 a nivel nacional o en la ciudad de La Paz, en la calle Potosí. Ellas están en la Galería Moderno frente a la Casa Grande del Pueblo. Así es, luego de hablar de este emprendimiento de la hermana Jan Sofía, un emprendimiento creativo, también hablemos de salud, y para ello también estamos saludando al Café Guairuru, que es parte de nuestros auspicios. Un saludo cordial a la hermana Raquel Romero, quien semana tras semana también difunde, sintoniza, sigue el programa de Guarmis Bolivia. La pueden encontrar en la calle Avenida Sánchez Lima, 2504, esquina Pedro Salazar, en la zona de Sopocachi. Avenida Sánchez Lima, 2504, precisamente una de las esquinas de la Plaza Baroa, aquí en la ciudad de La Paz, donde hay una infinidad de productos que los fusiona de manera natural para la salud, para poder cuidar su salud y poder desayunar desde muy tempranito también en este lugar y encontrarse tal vez con los amigos, las amigas, poder realizar una reunión intelectual, hay presentación de libros, se realizan talleres, encuentros y análisis de nuestra coyuntura nacional e internacional. Sí, y también tenemos que dar nuestros saludos a Alianza por la Solidaridad Andina, esta organización que ahora también acompaña el programa de las Guarmis. Alianza Solidaridad Andina trabaja hace muchos años en Bolivia y también en otros países. Tienen un eslogan que es realmente muy provocador y interpelador para todas las mujeres.
dice, las mujeres empoderadas son actoras del cambio. Así que con este eslogan, con esta consigna, queremos abrir siempre este espacio que nos recuerda nuestros derechos, nuestras luchas y cuáles son pues los mecanismos, las herramientas que tenemos para avanzar justamente en hacer respetar nuestros derechos, ¿no, Warmimao? Algo sí, que destacamos bastante de las hermanas de Alianza es el tema del incentivar, el conocer aún más lo que son nuestras lenguas maternas, lenguas originarias, en las cuales realizan estos mensajes que ya los iremos escuchando ya más adelante y en el transcurso de nuestros programas, donde habla de los derechos humanos y el respeto que se debe tener a las comunidades vulnerables. Importante este aporte que realiza Alianza por la Solidaridad. Y con estos mensajes en español, en aymara, en quechua, para que pueda llegar a todos los territorios de Bolivia, vamos a empezar escuchando este mensaje de Alianza por la Solidaridad y luego arrancamos con el programa de las Warmis. La palabra, por favor, la palabra. Silencio. Están pidiendo la palabra. Escuchemos, pues, compañeros. Es momento de organizarnos para las elecciones primarias de nuestro partido, para decidir entre todas y todos las candidaturas. Don Julián, que vayan. Sí, como siempre hemos hecho. Eso no está bien. En las ternas internas de nuestro partido debe haber igualdad en la cantidad de mujeres y varones que están postulando. ¿Para qué si ya sabemos quién va a ganar? No está bien, no es correcto. Yo me quiero postular. Yo también me quiero postular. Hay que hacer las cosas como deben ser. Yo también apoyo. Yo también. Yo apoyo su postulación. Tenemos leyes y normas que protegen nuestra postulación. Está bien, hagamos las elecciones internas como deben ser. Mujeres en política, democracia sin violencia. Es un mensaje de ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad, ActionAid, Enraiza tus derechos y la Coordinadora de la Mujer. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Y ahora ingresamos al sector Voces de Resistencia, aquí en su programa de las Warmis Bolivia. En esta ocasión vamos a abordar el informe que ha emitido la Defensoría del Pueblo acerca de la situación de las mujeres en las cárceles de Bolivia. Y ese informe que ha sido ya presentado públicamente nos muestra datos muy preocupantes, como el hecho de que 55% de las mujeres en las cárceles están en situación de vulnerabilidad. Para hablar del tema estamos con Juan Ledesma. Él es coordinador del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido al programa de las Warmis. ¿Cómo estás, Claudia? Es un gusto saludarte y es un placer un privilegio estar en el programa Warmis Bolivia. A través de su programa, transmitir un saludo del Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya Aro, a toda la población. Muchas gracias, Juan. Muy importante este saludo del defensor porque llegamos a nivel nacional y también a nivel internacional. Es muy relevante el trabajo que están realizando con poblaciones vulnerables de nuestro país. Bueno, hemos revisado que ya durante muchos años siempre se ha puesto la mirada en el sistema penitenciario que presenta muchos problemas en nuestro país y las mujeres también no son el único sector que están en vulnerabilidad. Hemos visto que también la juventud, las personas LGBTI, bueno, es pues un lugar donde se reúne mucha vulneración de derechos. Ahora, la primera pregunta que queremos hacerte es justamente esa. A partir de los datos que se han revelado, ¿por qué no se cumplen los derechos de las personas y específicamente de las mujeres? Lo primero que yo quisiera manifestar es que el informe que presentamos, lo hemos presentado la semana pasada, Mujeres en Cárceles de Bolivia,
es ante todo un llamado a la acción de las instituciones competentes. Porque, como ustedes bien conocen y lo has mencionado, la problemática penitenciaria es una problemática que lleva décadas en nuestro país. Nosotros estamos conscientes de eso. Cada cierto tiempo tenemos informes que nos actualizan información, nos actualizan datos, nos actualizan las mismas preocupaciones que se repiten, permanecen y en algunos casos empeoran. Y nosotros queremos saber y queremos empezar a hurgar por qué. ¿Por qué sigue esto así? Ver las causas. Pero para empezar necesitamos también plantear sobre la mesa los datos preocupantes que se tienen. Y la primera preocupación es que la población penitenciaria crece sin parar. Un dato general, en 2019 teníamos 18.000 personas privadas de libertad, 18.208. El 2023, 28.838. Ha subido en ese poco tiempo, en general, más del 50%. Y el presupuesto en régimen penitenciario en los mismos periodos ha bajado 15%. Ahí tenemos ya la primera situación preocupante. La población penitenciaria sube, el presupuesto para cárceles baja. Y en el tema mujeres se sigue esa tendencia, ¿no? El 2023 teníamos 1.871 mujeres y en poco tiempo, en menos de 6 meses, a junio de 2024, tenemos 2.150 mujeres. En esos pocos meses ha subido un 12%. La problemática ahí, ¿por qué nuestras cárceles se siguen llenando? Y uno de los primeros puntos es precisamente el abuso de la detención preventiva. 65% de detención preventiva. Es un tema alarmante, considerado además el tipo de delitos por el cual las mujeres son procesadas. Dale, Mau. Hermano Juan Ledesma, especialmente en nuestra coyuntura actual, qué importante es poder dar estos datos, este informe que se ha presentado, lo hemos podido observar también en las redes sociales, es importante que la población conozca esta realidad. Nuestra siguiente consulta es, en general, toda la población penitenciaria, obviamente sabemos que es vulnerable. ¿Qué es lo que frena para un mejor trato en las cárceles? Sí, el tema de las mujeres. Las mujeres representan, oscilan entre el 6,5 y 6,9 hasta junio de 2024 del total de la población penitenciaria. Felizmente no es tanto, pero a nivel internacional estamos ahí. A nivel internacional oscilan entre 3% y 10%. Ya nos estamos acercando a la peor mitad. Estamos acercándonos al 7%. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y dentro de la población penitenciaria femenina, además, existe una dinámica de una vulnerabilidad multidimensional. Las mujeres son, además, mujeres embarazadas, además mujeres con hijos, además mujeres adultas mayores, además mujeres LGTBI más, o con problemas de drogadicción, en fin, situaciones que le generan una mayor vulnerabilidad. Ya los estándares internacionales y el último estándar de la Corte Interamericana, con su opinión consultiva 09/2022, establece pues claramente de que el efecto de la prisionización es diferente en este tipo de grupos vulnerables. No es lo mismo. Consecuentemente, se tiene que aplicar políticas y medidas distintas. Un dato que nosotros resaltamos es que el tema de 142 mujeres que viven en las cárceles acompañadas de sus hijos, de 0 a 6 años. Hasta 2023 habían 145 niñas y niños de 0 a 6. Y este dato nos preocupa enormemente porque, primero, estos chicos no han cometido nada para estar en una situación así.
y el Estado no está cumpliendo con el deber de otorgarles lo básico. Lo básico que es alimentación. Estos niños no reciben un prediario, que es el monto establecido para las privadas de libertad, que es un bono de alimentación de 8 bolivianos por día, 248 bolivianos al mes. ¿Por qué no lo reciben? Porque no son privados de libertad, están acompañando a sus madres, pero en los hechos son presos de facto. Están ahí presos en 4 paredes, niños en situaciones absolutamente inhumanas, insalubres, y en esas condiciones este niño lamentablemente va a salir con un rezago emocional, un rezago educativo, un rezago nutricional y de salud. Estamos generando una política que desventaja más a gente que ya llega a las cárceles en una situación desventajada, porque no olvidemos que si uno quiere ver la problemática, está pues en el tema social. Un país, un Estado tiene la obligación de dar oportunidades y para que el delito, y en nuestras sociedades, en Latinoamérica especialmente, en nuestro país, hay esa característica de que el delito está vinculado a la pobreza. La gran mayoría de las personas están vinculadas o están obligadas a recurrir a acciones delictivas precisamente impulsadas por su situación de pobreza y exclusión. Y Juan, viendo tu larga trayectoria en estos temas que, hoy están mostrándonos esta terrible situación, pues estamos viendo que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones y, como bien decías, se está generando aún una deuda social aún más grande, ¿no? No solo es el tema de la detención, sino que, por ejemplo, estos otros grupos, niñas, niños, están como sufriendo algo que pues no lo merecen de ninguna manera y no tienen ninguna atención. Pero para poder pensar en una reforma del régimen penitenciario o sistema penitenciario, como se llame correctamente, siempre se ha hablado de una reforma judicial necesaria porque son los temas casados. Y en nuestro país estamos viendo pues un rezago, una crisis que no logramos todavía solucionar respecto a las autoridades judiciales y también a este grave problema que mencionabas del abuso de la detención preventiva. Podemos pensar en una reforma penitenciaria o al margen de esta reforma judicial, si este informe que ha presentado la Defensoría tiene la perspectiva de una propuesta. ¿Cómo están viendo este punto? Porque es como si pensáramos, si no hay reforma judicial, nunca vamos a poder solucionar el tema de las cárceles y de esas poblaciones vulnerables. ¿Cómo ves esta situación? Reformas penitenciarias son procesos que requieren una inversión alta del Estado. Estamos conscientes de que no es el mejor momento en ese sentido. Por eso nosotros planteamos algo factible, algo que se pueda realizar. Sobre todo considerando de que ya tenemos respaldo normativo en la no aplicación y más bien en la aplicación de manera excepcional de la detención preventiva. Nosotros hemos solicitado y hemos recomendado al Tribunal Supremo de Justicia que actualicen sus protocolos alineándolos a la opinión consultiva más reciente de la Corte en esta temática, la 29/22, que precisamente introduce un enfoque de género, refuerza más bien esa mirada diferenciada que que los grupos más vulnerables deben tener bajo su protección. Porque le pongo el ejemplo, las mujeres están dentro de las cárceles, están privadas de libertad por tipos de delitos. El 41.24% son temas relacionados a sustancias controladas, a la ley 1008. El 12.28% son temas de delitos no violentos, como hurto.
Esto nos da, y además por la información que hemos recabado, que hay una gran cantidad de personas por microtráfico o incluso consumidoras. Entonces no representan un peligro para la población. No deberían estar en prisión, deberían tener medidas alternativas a una detención domiciliaria, por ejemplo, con salidas laborales, porque lo que generan no resuelven el problema mayúsculo, el tema de la delincuencia o el delito, simplemente genera esta política de prisionización de mujeres una problemática social. Cuando discutimos con los jueces estos temas, lo que nos dicen es que nosotros tenemos mucha presión social de la gente, de los medios de comunicación, de que tenemos que mandar a la gente a la cárcel. Hemos escuchado muchas veces decir, para la gente, para la víctima, sinónimo de justicia es cárcel. Bueno, nosotros entendemos que en muchos casos es posible que sea así, por supuesto, les doy datos generales. Ese argumento no cuadra cabalmente con los datos estadísticos. En términos generales, se entendería que hay presión social de la gente, de medios de comunicación, en delitos como feminicidio, como infanticidio, como asesinato, como violación de niño o niña, esos casos. Pero el feminicidio, todos esos casos graves, estoy hablando ahorita de datos de la población general, de hombres y mujeres, ¿no? La estadística daría como un total en varones, violación niño o niña, 15,93%, a datos en 2023, ¿no? Es alta, efectivamente es alta. Ahí uno podría decir, ok, hay presión de la víctima, no quieren que un violador de niños esté en las calles, se entiende eso. Pero en el tema de mujeres, 41,24% está por tema de sustancias controladas. Gran porcentaje de ellas por microtráfico o por consumo. Una mujer que tiene 7 gramos de marihuana, ¿qué víctima o quién va a presionar socialmente? Va a decir, no, yo quiero que esa persona con 7 gramos de marihuana esté presa, que paguen lo que ha hecho. Es irracional, es 41%. ¿Qué persona va a querer eso? Entonces se debe analizar también hasta qué cierto punto existe realmente esa presión social. Por supuesto que acá no quiero que se me malinterprete, una persona que ha delinquido tiene una responsabilidad y debe ser cumplida, pero también existe un marco normativo que establece cuándo o no una persona debe debe perder su libertad. Y en Bolivia la detención preventiva debería ser excepcional, así lo dicen los estándares internacionales igualmente, y no es así. Hay esa discusión con los jueces que nos dicen la presión social. Nosotros estamos viendo que eso no casa cabalmente con los números estadísticos, con los datos estadísticos, así que vamos a intentar seguir impulsando de que se apliquen. No estamos pidiendo otra cosa más de que apliquen estándares internacionales. Eso aliviaría. Además, ¿por qué? Porque eso aliviaría parte de la sobrepoblación penitenciaria, se disminuiría y se podría en las cárceles hacer verdaderos programas de reinserción social, que es para lo que existen las cárceles. La Constitución lo dice, están ahí para rehabilitar y el Estado tiene que garantizar. En las condiciones actuales, con una sobrepoblación y hacinamiento absoluto, no es posible hacer eso. ¿Y qué es lo que pasa? Entra una persona ya que viene de una situación de exclusión social para salir con mayor exclusión, donde no va a poder conseguir trabajo, no se ha capacitado en nada y va a volver a la delincuencia. Y eso le va a afectar a la sociedad. En vez de tratar de proteger a la sociedad con este tema, con esta política, estamos más bien generando un círculo vicioso de mayor delincuencia y mayor problema social en las cárceles. Así es, Juan Ledesma, el hermano Juan Ledesma nos acompañó en esta entrevista
en nuestro sector de Voces de Resistencia. Él es coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por su participación y sin duda remarcamos el papel que viene realizando la Defensoría en torno a estos datos muy alarmantes. Más del 55% en la situación de las cárceles del país y especialmente en el eje central se centraría la presencia de mujeres y en los cuales se requiere urgentemente la participación del Estado para poder trabajar de manera conjunta, de manera integral para una reinserción y un trabajo en todas las familias que son parte de los centros carcelarios. Muchas gracias, hermano Juan Ledesma. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto. Saludos. Gracias. Kayaya. Escuchas Las Warmis. Arsuñ munta, suma, arsuñ wamunta. Amuk dabham, arumaiski, isdabhanyania marcachirinaka. Pachajiwa, hiwasana partido sana primaria chiklawina kapataki, wakist asiñaja, ukamata mansapam tarupuriñataki, taqijidatanaga kuyakanacampi, candidatunakjata. Don Julián Hupsarpan. Hisa, kun hamtech nuririctanja ukama. Ukaja haniwalikiti, partido sa taipinja utjañapawa, warmischachasa kikipata uñjataña, kitinakatija apostolapki uka taipinja. Kunataki, yatxtanja kitisa tipani ukja. Haniwalikiti, haniuchakapakiti, nayaja apostolant jamaja saran wamunta. Nayaja, postulant jamaja saran ramona neptua, kun hamate halurañaki ukam walurañasa. Nayak amans tu apóstolas yanaparu, utjiwa apóstolas yanasaru arhatiri kamachinakaja. Walikiwa, chihlawinak ukamaj pokap hanyani kun hamañapa kitij ukarjama. Warmirakaja política ukanktanwa, ma democracia hanyan kachawini. Akajama iuhtawiwa, Acobol, Amatbol, Alianza por la Solidaridad, Accionai, Enraiza tus derechos, Ukamaraki, coordinadora de la mujer, Uxata. Continuamos con Las Warmis. Es el momento para un café con marraqueta. Muy bien, nosotros continuamos en su podcast de Warmis Bolivia, esta vez en el sector de Café con Marraqueta. Estaremos hablando de una convocatoria abierta del 14º Encuentro Internacional de Teatro de Bolsillo. Y estamos con el representante de Teatro Trono, como es Daniel René Cabrera, quien nos acompaña esta mañana en este podcast para hablarnos de este encuentro y, por supuesto, y algo que yo hago énfasis, que ellos están trabajando desde el año 1999 con este encuentro, con la intención de dar continuidad a los encuentros de teatro popular realizados durante los duros contextos de la dictadura. Para más detalles, le damos la más bienvenida. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido a Warmis Bolivia. Energía a todas las personas que se encuentran del otro lado, un abrazo tronado ahí para todas esas warmis que nos escuchan, para todos los chachas también. Y bueno, sí, como tú dices, Teatro Trono es una experiencia artística teatral que tiene ya 35 años, cumplimos este 2024, funcionando en la ciudad del Alto, funcionando en los barrios periféricos, en otras áreas de Bolivia. Y bueno, es así que a finales del siglo XX se establece lo que denominamos como teatro de bolsillo, el Festival de Teatro de Bolsillo. Esto porque se lo lleva a los lugares en donde no llega el teatro, ¿no? Primero se va a escuelas un poco alejadas, a barrios periféricos, tanto de la ciudad del Alto como de la ciudad de La Paz. Y esto va mutando de acuerdo a las características de cada época, ¿no? Hemos tenido un parón en 2020 por la pandemia, por eso empezamos el 99, pero se saltó un año y justamente casa ahora es el 2024 y la versión número 24 de esta experiencia artística. En ese entendido, coméntanos por favor, Daniel, ¿por qué se realiza este llamamiento al ajayu comunitario? Dice, encontrarse y volver a unir el cuerpo del indio para dialogar y en un solo escenario
poder unirse, ¿no? Hacer conformar esta unidad. Esto es muy importante porque nosotros manejamos la teoría escrita por Iván Nogales, nuestro fundador, que en paz descanse, la teoría de la descolonización del cuerpo. La teoría de la descolonización del cuerpo nos habla, por una parte, cómo hemos sido, sí, colonizados desde afuera por otras personas, pero también cómo nuestro cuerpo es colonizado por nuestra mente también, ¿no? Cómo la mente y todas las cosas que escuchamos de lo exterior determinan el comportamiento de nuestro cuerpo y las vivencias que se tienen, ¿no? Entonces, este encuentro lo hemos querido hacer como una analogía con el descuartizamiento de Tupac Katari y otros próceres que se ha tenido en esa época del coloniaje, y cómo estamos separados en distintas expresiones culturales, y este va a ser un motivo para que volvamos a unir, ¿no? Muchos nos dicen o escriben incluso que los indios o los indígenas deberían ser de una forma, ¿no? Actuar de una forma y ser de una forma. Entonces nosotros creemos que las expresiones artísticas nos permiten ser aquello que nosotros queremos, aquello que nosotros sentimos y aquello que nosotros aspiramos a través del arte y la cultura. Entonces volver a unir esos pequeños retazos de expresiones artísticas, musicales, y otras formas de hacer arte que se tienen en el Alto y en La Paz, entonces volverlas a reunir con esta excusa. Daniel, y hablas de democratizar el arte, de descolonizar también, que son, pues, digamos, paradigmas de nuestro Estado plurinacional, y que Iván ha dejado un legado súper grande y súper importante a quienes lo hemos conocido. Sabemos todo ese trabajo inmenso que ha hecho desde Trono. ¿Cómo las juventudes hoy en día se reaccionan a estas propuestas de democratizar, descolonizar desde el arte, ¿no? Porque a veces hay sectores artísticos que no quieren hablar de estos temas y bueno, dicen el arte por el arte. Bueno, tienen derecho a hacerlo. Pero con los grupos, las juventudes, colectivos que ustedes trabajan en todos estos años, ¿cómo se relacionan con estos conceptos? Es muy interesante cómo se van articulando distintos movimientos juveniles, que nosotros los calificamos como de cultura viva. También formamos parte de este tejido de cultura viva comunitaria a nivel latinoamericano. Entonces, si bien existen culturas que todavía tenemos recuerdos o evidencias físicas como tejidos, recipientes y otro tipo de cosas que nos datan de siglos atrás, ahora también tenemos estas formas de hacer cultura de las juventudes, ¿no? Y ellos, sin darse cuenta y sin entender realmente que lo hacen, están democratizando. Te pongo un ejemplo: en la 6 de agosto hay recientemente una pistita de break que abrió la alcaldía, que hizo la alcaldía. No, esto se hizo porque los chicos ya habían tomado ese espacio para entrenar y para bailar, ¿no? Y era un lugar en donde se reunían y empezaban a bailar, han hecho las gestiones correspondientes y se ha podido mejorar ese espacio para que ya sea apropiado por estas culturas jóvenes, ¿no? Si bien no lo están haciendo de forma consciente y no utilizan el término como tal, los términos como tal, de descolonizar, de democratizar, lo están haciendo en las acciones. Por eso el Teatro Trono está tratando de ahora reunir a estos grupos y darles también una visión desde lo que nosotros hemos trabajado. Nuestras obras son sociales y políticas también, ¿no? Es necesario recordar nuestra historia y entender cómo es que todo el tejido boliviano se ha ido estructurando a partir de, sí, la colonización, las rebeliones indígenas, incluso rebeliones sociales que se han tenido más próximas en el tiempo. Entonces, cómo estos factores, a partir del teatro, desde Teatro Trono, tratamos de transmitirles. Entonces vemos una aceptación muy importante, como los jóvenes ya se hacen cuerpo, ¿no? Es lo que tratamos de decir, se acuerpan en colectivos y accionan a través de esos cuerpos, ¿no? Entonces creo que hay que no más hablar de política, hay que introducirles ese bichito, la semillita, como decía el Iván, ¿no? Dejar semillitas en las personas, y eso hace mucho, ¿no? Poco a poco ellos luego se dan cuenta
Te pongo ahí una experiencia a partir de un taller vacacional que hemos tenido a principios de año, finales del año pasado, principios de año. Los chicos empiezan a cuestionarse, los que vienen al taller, y ahora ya son parte de la casa, ¿no? Como un nuevo elenco, porque se han apropiado de esos discursos, se han apropiado de esta forma de vida, de hacer arte. Entonces creo que estamos incidiendo de muy bella manera en los jóvenes y estas culturas vivas actuales. Destacamos ese trabajo de los jóvenes en nuestro país y especialmente de colectivos de teatro, en este caso como es Teatro Trono en la Ciudad del Alto. Hay algo que llama bastante la atención en esta convocatoria. Mira, dice construir comunidad en los barrios, en las plazas, en las calles y otros espacios de carácter alternativo popular, que es una urgente necesidad de que los jóvenes puedan retomar nuevamente el arte. Sabemos que el arte se encuentra en todas partes, en la calle, en las plazas, en los colegios, y ellos de alguna manera pueden descubrir que esa es una forma también de poder realizar compartimiento, unidad entre nosotros. Mi siguiente consulta, Daniel, es ¿qué papel van a jugar estos talleres y las mesas redondas en la formación de artistas? Y ya, porfa, los detalles para esta actividad, las fechas y dónde pueden inscribirse ya los jóvenes, los niños que quieran participar. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer todo lo que tenemos dentro del Festival de Teatro de Bolsillo. En primera instancia iba a ser solo una semana, ¿no?, de trabajo intenso, de funciones, de talleres y todo eso. Pero afortunadamente hemos tenido dos grupos invitados, un grupo de la zona de Sencata, un poco más adentro de Sencata, del Distrito 8 del Alto, que se sumó, y un grupo de Santa Cruz que también está viniendo, del Teatro Boyur, que está viniendo para el 22 y el cierre del festival. Entonces, como teníamos estos dos elencos de teatro que se iban a sumar para una segunda semana, decidimos ampliar una semana más la duración del festival. Entonces empieza el 10 de septiembre hasta el 22 de septiembre con actividades todos los días. Los fines de semana tenemos el jueves, el sábado y domingo y lunes, estos 4 días de funciones. Después tenemos los talleres y charlas. Los talleres van enfocados primero en el manejo corporal, ¿no? Más allá del teatro, el cuerpo juega una función específica dentro de todo lo que realizamos diariamente, ¿no? Y el entender nuestro cuerpo incluso nos permite hacer todos los días desde el autoconocimiento, ¿no? Por eso todos creemos que todos tenemos como una puesta en escena en el diario vivir, y cómo el entender nuestro cuerpo desde lo escénico también nos puede ayudar a entendernos a profundidad, a autoconocernos, ¿no? Eso con el lado del taller de cuerpo escénico. Y por otro lado tenemos un taller de escenografía. Entendemos que es muy necesario que los elencos tengan alguien que sepa y tenga conceptos claros sobre luces, manejo de escena, ¿no? Y cómo esto es una parte fundamental de la presentación de las obras, ¿no? Por este tema, por estos factores, el desconocimiento de estos factores, es que muchas obras de teatro quedan como no exponiendo todo su potencial, ¿no? Porque no existen los técnicos necesarios para darle este plus, ¿no? Como las luces, los efectos, el sonido, ¿no? Las escenas. Todo esto lo vamos a manejar también para potenciar a todos esos grupos que se reúnen y ensayan y tienen ahí sus números. Lo escenográfico no solo va por lo del teatro, sino si tú tienes una puesta en escena, ya sea poesía, baile, teatro u otras cosas, el manejar la escena, la puesta en escena con luces, sonido y todo esto integralmente va a permitir potenciar el arte. Y no solo eso, y vemos a futuro, nos va a permitir vender los espectáculos, que al final, si bien lo hacemos por amor al arte, todos comemos y debería haber al menos un sustento básico para que podamos seguir ofreciendo esto a las personas. Entonces los talleres que damos
que sí tienen un costo, que ahí ya lo estaremos lanzando, que también tiene un descuento si se inscriben antes o se inscriben como participantes del teatro. Lo que permite es dar una certificación con la experiencia de Teatro Trono, con los profesionales que tenemos, y aparte que se lleven todo el conocimiento para que puedan potenciar todas sus puestas en escena, tanto desde lo corporal como desde lo técnico, ¿no? En esos dos factores. Después también tenemos esta charla muy importante que tiene que ver sobre el NIT para los artistas, ¿no? Tenemos una ley que nos permite registrarnos como artistas en el Estado, a partir de eso gozar de algunos beneficios, ¿no? Y vamos a tener una charla de un profesional al respecto y cómo podríamos hacer para sacar el NIT, cómo nos puede ayudar esto para facilitar nuestras funciones, para facilitar nuestro trabajo, incluso la captación de fondos para realizar el mismo. Entonces también eso para que el arte no se quede simplemente en dar felicidad a las personas, que es lo principal, sí, pero como te decía, que también nos permita al menos un sustento básico y seguir replicando esto en distintos lugares. Eso con la parte de formación técnica, formación artística, pero también tenemos la otra parte de puestas en escena. Entonces invitamos a todos los colectivos, agrupaciones de teatro, danza, de canto, de todas las artes escénicas a poder postularse, a enviarnos cuáles son sus números. Y nosotros afortunadamente acá en el Teatro Trono tenemos un teatro que está adaptado para poder hacer estas presentaciones, 2 niveles de público, en la parte baja está el escenario, entonces es un teatro diferente a los convencionales, ¿no? Es un teatro en donde estamos rodeados del público y no el público está abajo y el artista por encima, ¿no? Como los teatros clásicos. Es un teatro diferente que nos permite explorar nuevas formas de hacer arte, ¿no? Tenemos ahí nosotros una obra que se llama Arriba el Alto, que utiliza estos 3 escenarios y estos 3 lugares, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es abrir esta convocatoria para que se inscriban cualquier tipo de muestra escénica. Estamos en el Facebook, TikTok e Instagram como Teatro Trono, o a los números 630-39-279, ahí lo repito de nuevo, 630-39-279, y ahí les vamos a enviar la convocatoria, hay un formulario, rellenan el formulario con los datos y ya están inscritos para participar. Lamentablemente no contamos como con los fondos para poder darles pasaje, lo único que podemos ofrecerles es la certificación y un refrigerio. Entonces, eso por el tema de fondos, como les decía al principio, es muy difícil el vivir de arte en Latinoamérica en conjunto. Igual en el país hay como ciertas normas que no se cumplen a cabalidad por temas económicos, por temas de logística, o sea, hay varios factores que impiden el cumplimiento de ciertas normas que se tienen, pero ahí tratamos de sobrellevar la situación y hacer con lo que se tiene, ¿no? Entonces, invitados todos esos elencos, instituciones, organizaciones, colectivos, colectivas, que tienen ahí una muestra teatral y quieren mostrar al público, bienvenidos a este 24 encuentro de Teatro de Bolsillo. Muchísimas gracias, Daniel, por toda esa amplísima información que nos has dado para compartir con todas y todos que ven el programa de las Warmis, y una felicidad que realmente puedan tener estos espacios para la juventud, principalmente, que pueda desarrollar todas sus habilidades artísticas, culturales y políticas, ¿por qué no? Sabemos que Iván ha sido un trabajo excelente en la Ciudad del Alto, que se ha irradiado a muchos otros lugares, y un lindísimo homenaje que también ustedes están haciendo con toda esta movida que va a tener muchísimos escenarios, digamos así. Así que vamos a compartir en nuestras redes sociales lo que vayan sacando, y pues para que toda la gente interesada pueda ser parte de este gran evento, gran encuentro. Daniel, muchas gracias. Hasta una próxima entrevista, conversa con las Warmis Bolivia.
Muchísimas gracias por la oportunidad, un abrazo a todas las guarnias que están del otro lado, mucha fuerza, desde nuestra Hayu, mucha resistencia siempre en todos los trabajos que se están haciendo, y recordarles que este domingo cierra las inscripciones al encuentro, y tienen ahí como tiempo para prepararse, si quieren igual venir a la casa a conocer el espacio para poder prepararse de otra forma, o si necesitan algún tipo de guía como para darles observaciones para sus propuestas artísticas. El Teatro Trono está totalmente abierto a hacerlo, solo nos escriben ahí a las redes sociales, estamos como Teatro Trono o al número 630-39279, ahí para todos los que y las que nos estén escuchando. Muchísimas gracias y bueno, nos encontraremos pronto. Un hayaya. Un hayaya. Hayaya, hermanas. Hayaya. Palabra tamaña kuikichik, parlaita munani. Favor tamaña kuikichik, palabra tamaña kuikichik. Iya kuichis, parlaita munasian, uyarinanchik. Elecciones primarias ta kawarispa. Qotuchakuna kanman, candidatusta chiklananchikpaq. Ari, hina kaqtinqa Julián Sechum. Ari, imaynata ruwayta yachanchik chay juntakuchun. Chayqa mana allinchu, chiklaykunaman qharikuna, hinallata warmikuna yaykunanchik tiyan. Imapaq, pichu satipananta yachayanchikñaqa. Chayqa mana allinchu, ñuqapis chiqllachikuyta munayman. Ari, ñuqapis chiqllachikuyta munayman. Imata ruwaspa allinta ruwana. Ñuqapis warmi masisniyta rinanta munani. Kapuanchis kamachiykuna, warmikuna chiqllasqas kananchikpaq. Ari, elecciones internas kaqkunata, imaynatachus ruwakunanta ruwana tiyan. Warmikuna, politikapi, democraciapi, achapi juntakunampa. Kay wakichita chayachimusorqachik, ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad ActionAid, Enraiza tus Derechos, Hinayata, Coordinadora de la Mujer. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Continuamos en este podcast de Warmis Bolivia y para este episodio también tenemos el gusto de poder realizar un contacto hasta Santa Cruz y estamos con Liz López, quien es representante del Congreso Nacional de Mujeres en Emergencia. Son mujeres voluntarias de equipos de primera respuesta en el país con un espacio gratuito para impulsar la operatividad con disertantes de alto nivel y estarán hablando en este congreso acerca de salud, rendimiento, leyes contra la violencia de género y acoso. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida a programa de Warmis Bolivia. Muy buen día, muchas gracias por el espacio que nos están brindando, súper agradecida por esto. Consulta en torno a este Congreso Nacional de Mujeres en Emergencia. Hablemos, por favor, socialicemos esta palabra mujeres en emergencia. ¿De qué se trata este Congreso y cuáles son los objetivos? Entendemos que en ese evento participan mujeres que se dedican principalmente al apoyo en el tema, por ejemplo, de voluntariado, en el sector de bomberos también hemos podido ver. Sí, bueno, este congreso lo está realizando lo que es la Federación Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Y bueno, la verdad, lo que queremos obtener de este congreso es poder reunir a la mayor cantidad de mujeres voluntarias de equipos de primera respuesta, ya sean bomberas como también rescatistas de toda Bolivia. Lo estamos haciendo a nivel nacional, entonces queremos captar a la mayor cantidad de bomberas y rescatistas de nuestro país. Y bueno, vamos a tocar justamente los temas que nos dice, vamos a tocar el tema del empoderamiento de la voluntaria para impulsar su operatividad. También vamos a tocar el tema de, reconocimiento del aporte que nos traen a nuestra sociedad, las situaciones que pueden pasar y, el sacrificio que llegan a tener en su trabajo, al igual que nuestros compañeros bomberos varones, ¿no? Liz, ¿nos puedes compartir para que toda la audiencia de Warmis conozca a nivel nacional justamente
¿qué tipo de experiencias tienen en esta organización de mujeres en emergencia? Decías rescatistas, mujeres bomberas también. A ver, contanos algunas experiencias donde están las mujeres presentes y quizá no se las visibiliza tanto haciendo este trabajo voluntario además, ¿no? Sí, la verdad es que aunque no se ve, no estamos tan visibles como los varones en nuestra sociedad, somos un montón. Tenemos bomberas rescatistas, tenemos a nivel nacional hay bastantes y bueno, me enorgullece decir que tenemos ahorita a nivel nacional a 2 mujeres que son comandantas en nuestro país, en la ciudad de Tarija como también en la ciudad de La Paz. Y bueno, el Congreso es justamente para esto. Nosotras ahorita en mi institución, que bueno, yo soy de UVR, somos activas, si no me equivoco, algo de 10, 12 mujeres. Entonces, la idea del Congreso es poder captar y ver cuántas somos en realidad, porque no tenemos un número certero, no tenemos un número seguro donde sepamos si somos el 10%, quizá el 20% de los voluntarios que hay a nivel nacional. Entonces, esa también es parte de nuestra intención con este Congreso, ver cuántas somos, dónde estamos. Entonces, justamente, ahora, quizá algo de experiencia podría ser las emergencias más grandes que hemos atendido, donde sorprendentemente hemos visto bastantes chicas de otras unidades, bastantes chicas apoyando emergencias grandes, como por ejemplo cuando pasó lo del mercado mutualista, por ejemplo, ahí pudimos ver un montón. Actualmente se hacen ver bastantes mujeres igual voluntarias que se están yendo a las comunidades a poder atender estos incendios. Realmente ahorita hemos conocido a bomberas voluntarias indígenas jaguares. Las hemos conocido recientemente, entonces nos sorprende ver que son bastantes, ¿no? Y nosotras no estamos enteradas, ¿no? Entonces, justamente para esto es el Congreso. Así es, Liz, qué interesante este trabajo, qué importante el poder tener este apoyo, especialmente de las mujeres. Mira, nos alegra poder escuchar estos términos de comandantas, porque se están desenvolviendo y de alguna manera están saliendo a la luz, porque nadie se imagina en su lógica de decir bomberos, los bomberos ayudan, y siempre hemos escuchado la presencia del varón, hemos imaginado que un hombre es el que rescata, pero no, también está este lado de las mujeres que apoyan de alguna medida el tema de emergencias, como lo decías, y en este caso el tema de los incendios allá en el departamento de Santa Cruz. Esperamos que esta experiencia pueda ser difundida a nivel nacional, a nivel internacional, y pueda ser más visible, más que sin duda. Querida Liz, también coméntanos cuándo y cómo se llevará a cabo este congreso y qué requisitos deben tener las mujeres que son bomberas y rescatistas y voluntarias en este caso. Claro que sí, este congreso se va a llevar a cabo el 11, 12 y 13 de octubre del presente año. Y bueno, va a ser aquí en la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones de la Universidad NUR. Para poder contactarlo pueden llamar o mandar un mensaje de WhatsApp al 686-77777 77777. Lo vuelvo a repetir, 686-77777. Y bueno, también nos pueden encontrar en el link de la página de la federación, que igual es un poquito complicada, quizá la puedo deletrear un poco lento, que es la FWB-FA Capítulo Bolivia. Está ahí el link, igual en varias de las páginas de las instituciones de bomberos voluntarios y rescatistas también lo van a encontrar. Y bueno, requisitos. Realmente estamos pidiendo encontrarnos con la mayor cantidad de mujeres, miembros de instituciones operativas que están legalmente constituidas en nuestro país. Entonces, eso, deben ser parte del servicio activo de su unidad. Y el límite de edad ahorita no está dicho, no está dicho. El ingreso es completamente gratuito. Entonces, bueno, ser operativa en alguna de las instituciones legalmente constituidas para poder ser partícipe.
y Liz, para poder trasladarse de otros departamentos a Santa Cruz para el evento es con recursos de cada una? En realidad ahorita estamos buscando la mayor cantidad de sponsors, de personas que nos puedan ayudar a cubrir quizá algunos, el pasaje del viaje. Conocemos a algunas de nuestras camaradas en otros departamentos que tienen familia aquí, nos dicen no se preocupen, yo voy con mi familia, o yo tengo para mi pasaje pero quizá me va a faltar dónde hospedarme. Entonces nosotras nos estamos moviendo junto con la federación para poder conseguirles quizá ese pasaje que les hace falta o ese lugar donde quedarse que les está haciendo falta. Entonces también estamos buscando personas que se animen a ser parte de este congreso, ayudándonos con esa parte, ¿no? Que obviamente le vamos a dar el reconocimiento y la gratificación, perdón, un avión, el reconocimiento y la gratificación que le corresponde, ¿no? Van a poder ser parte de este congreso con un espacio. Van a poder ser parte de este congreso con un pequeño espacio donde van a tener un showroom de todas las instituciones que nos están apoyando. Entonces, justamente eso también estamos buscando para poder reunir la mayor cantidad de camaradas que tenemos a nivel nacional. Genial. Genial, Liz. Muchas gracias por habernos compartido todo esta información que realmente nos parece muy relevante para el trabajo de las voluntarias en Bolivia. Y por lo que vemos también está vinculada a algún nivel internacional, porque dice capítulo Bolivia. Qué bueno que puedan encontrarse, conocerse, fortalecer sus energías, ¿no? Y pues que sea con mucha propuesta de trabajo hacia adelante. Y pues cuenten con las Warmis para ir difundiendo todo lo que vayan posteando, para que también muchas otras mujeres que tal vez no se han enterado todavía lo puedan hacer, inscribirse al evento y participar de este Congreso Nacional de Mujeres en Emergencia. Una gran iniciativa, Liz. Muchas gracias por tu participación en este espacio. Muchas gracias por el espacio que nos han brindado. Esperamos poder captar a la mayor cantidad de bomberas y rescatistas en nuestro país para poder hacerlas participar. Así es. Muchas gracias, Liz. Todo lo mejor y vamos a estar siguiendo su página y las actividades que van realizando y a ver si nos animamos a poder conocerlas algún momento así. De persona a persona, que realmente esa experiencia es única y es especial y aporta bastante en nuestro país. Muchas gracias, un jayaya grande. Gracias, muchas gracias por el espacio. Gracias, adiós, un jayaya. Hasta luego. Escuchas las Warmis. Y vamos cerrando el programa de las Warmis Bolivia. Hasta aquí nuestro contenido preparado para toda nuestra audiencia en este nuevo episodio del podcast de las Warmis. Agradecemos a todas nuestras emisoras aliadas, empezando por Radio Estudio en la Ciudad del Alto, la Agencia de Información Chuquisaca en Sucre, Radio Integración en La Plata, Argentina, Red de la Diversidad Huaynatambo en el Alto, Zipastambo en Sucre y Yemba Tirenda en Tarija. También saludamos a la Red Yungas que nos escucha allá en toda la región yungueña. Así es, también debemos saludar a Radio Huayna Potoxi en el departamento de Potosí, Radio y Televisión Maya en Patacamaya en el departamento de La Paz, Radio y Televisión Canal Digital de Santa Cruz y también en este departamento, en el sector de Cotoca, nos están sintonizando a través de Radio La Zona 95.7 FM. Y un abrazo grande a toda esa comunidad y a los amigos, amigas de Radio y Televisión Río en Rurrenabaque y por supuesto ahí muy cerquita de toda la naturaleza y esta conservación que debemos tener en nuestro país. También debemos agradecer a todos nuestros auspicios que semana tras semana también nos sintonizan y siguen y apoyan y apuestan por el programa de Warmis Bolivia.
No se olviden revisar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Agradecemos por sus mensajes, sus propuestas y también pueden escribirnos al correo electrónico warmibolivia7@gmail.com. De esta manera cerramos entonces el programa de las Warmis. Un jayaya. Un jayaya, hasta la próxima. Viene como diciendo, ay si Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?